Juan, el capítulo 20, verso 24 hasta el 29. Libro de Juan, capítulo 20, versos 24 al 29. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor Jesús nos bendiga hoy con su palabra. Pueden sentarse. Los de la fe de Tomás es el título que encontré para el tema de hoy. Y el propósito es, como siempre, afirmar nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios, pero específicamente que mantengamos nuestra fe intacta, nuestra fe intacta. Hay personas en las congregaciones que se caracterizan por una actitud negativa. Son los que creen en el poder de Dios, pero ellos no lo experimentan en sus propias vidas. Ellos creen que Dios salva, sana, transforma, etcétera, pero lo hace en otros. No obstante, permanecen en las congregaciones, practican el evangelio, pero como si fuera solo una religión. Esa clase de personas necesitan tener una experiencia que los convenza de manera contundente para asegurar su fe. No son los que creen para luego ver, sino que son los que quieren ver para luego creer. Es como que confían en Dios, pero consideran alguna otra alternativa. Por lo tanto, su obediencia es parcial y su vida es infructífera. Este relato bíblico nos ayuda a aplicar o a ilustrar este caso que les estoy mencionando con la actitud de Tomás, quien fue uno de los que el Señor llamó al apostolado. De las 6 oportunidades que se menciona su nombre en las Escrituras, 3 de ellas se remarca su actitud escéptica. Usted puede encontrar en Juan 11 cómo él demuestra escepticismo. En Juan 14, Señor, tú dices que eres el camino, pero no sabemos el camino ni dónde vas. Y aquí en el capítulo 20. Es curioso ver cómo el Señor tenía en medio de su grupo, de sus discípulos, a uno que lo entregó y a otro que se caracterizaba por su negativismo y actitud poco convencida. Pero así es Dios. Dios llama a todos. Dios llama a todos, no importando nuestra insuficiencia, nuestra deficiencia o defecto en el carácter, personalidad. Él nos llama a todos porque Él quiere que encontremos la plenitud en Él, y Él comienza con algo que está tal vez deforme o incompleto, algo pequeño, pero su obra grande es perfeccionarlo. Tomás realmente no es un nombre. Tomasito, tu nombre no es un nombre, es un apodo en esa cultura. Tomás es un apodo, no es un apodo despectivo, sino que más bien es descriptivo, porque Tomás es como un apodo en el idioma arameo,
y se es llamado Tomás Dídimo. Dídimo en griego en español quiere decir gemelo, gemelo. Eso es lo que quiere decir Tomás, gemelo. ¿No lo sabía? Yo tampoco, hasta esta semana que estaba investigando un poco acerca de él. Y este apóstol solo aparece aquí en el libro de Juan, pero no se sabe su verdadero nombre. A la tradición literaria atribuye que tal vez se llamaba Judas. Entonces le llamaban Judas Tomás o Judas Dídimo o Judas el gemelo. Pero tampoco se conoció o se sabe nada de su hermano gemelo o su hermana gemela. Y algunas tradiciones con respecto a la vida posterior de este apóstol, porque él se mantuvo, él se mantuvo allí. Dicen que predicó a los persas, otros que se fue a fundar una iglesia allá en la India. La Biblia nos habla de una promesa y es la vida eterna. Esa promesa a nuestra razón es un poco difícil de realizar, de entender, porque estamos muy familiarizados con la muerte. Gracias. Estamos muy familiarizados con la muerte. Sabemos de la limitación de nuestros días. Y precisamente hablar de vida eterna, aunque muchos quieren perpetuar su memoria o su influencia, su legado, otros quieren inmortalizarse físicamente, no quieren morir, pero la verdad es esa, hay una realidad para nosotros, el límite de nuestros días, de nuestra existencia en esta tierra, por lo menos tal como la conocemos. Pero la Biblia tiene esta gran promesa, vida eterna, y esta vida eterna consiste en conocer a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, que la vida eterna consiste en conocer a Dios. En otras palabras, conocer a Dios se traduce en tener la vida eterna. Quiere decir que cuando conocemos a Dios, comenzamos a disfrutar la vida eterna ahora. Porque ¿qué es la vida eterna? Cuando se habla de eternidad, lo que se viene a nuestras mentes es una idea de algo sin fin. La vida eterna, una vida sin fin, una vida que se prolonga por los siglos, por los siglos. Y claro, ese es un aspecto cuantitativo de la vida eterna y es correcto, por supuesto, pero no expresa toda la realidad de la expresión bíblica, vida eterna, porque la vida eterna no tiene que ver solo con la cuestión del tiempo, sino con la cuestión de la calidad de vida. La vida eterna es una vida plena. Cuando la Biblia habla de vida eterna, no solamente habla del tiempo, sino de una calidad de vida, una vida plena en la que el ser humano haya su plena realización. La vida eterna es la vida que el Señor Jesucristo prometió a aquellos que le siguieran. Juan 10:10 dice: yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Note usted que no dice yo he venido para que ustedes vayan a tener por allá en un futuro, sino que la tengan. Parece que está hablando desde ahora, desde ya, y comiencen a vivir esa vida eterna, esa vida plena, esa vida plena. Todos sabemos que el pecado ha obstaculizado, ha estorbado, ha dañado el concepto de la vida plena para el hombre. No hay vida plena mientras tengamos la influencia del pecado, porque el pecado tiene unas consecuencias gravísimas para la calidad de vida, no solamente para el tiempo de vida. Muchos han muerto por causa de su pecado. De hecho, por el pecado entró la muerte. Pero hablamos de una calidad de vida. Y para tener esta clase de vida es necesario desarrollar una fe genuina y una confianza constante, una confianza creciente en Dios. Para creer en Él hay que conocerlo. No se puede creer en Dios sin conocerlo. Pero a la misma medida que le creemos y le conocemos, cuando le conocemos más, esa fe como que se debiera afianzar.
Entre más pase el tiempo, nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento de Dios, esa fe debe ser más fuerte, más decidida, más firme, una fe intacta, una fe pura. Entonces, hay que conocerlo, pero este proceso de conocer a Dios no es sencillamente el día que Él se encontró con nosotros y nos transformó, nos liberó. No, es un proceso que dura el resto de nuestra vida, porque nunca llegaremos realmente a conocer a Dios en su plenitud. Él es infinito, pero el ser humano confronta una serie de dificultades que se presentan para llegar a conocer a Dios. Aunque algunos han creído en el plan de la salvación, hay muchas personas en las congregaciones que saben que la paga del pecado es muerte. Y muchas personas en las congregaciones, o algunos, saben que el Señor perdona esos pecados y que salva. Pero aunque creen esto, no han desarrollado su fe para confiar plenamente en el Señor, integralmente. Ellos creen que Jesús sana, que Jesús perdona pecados, que Jesús es el Salvador, pero no viven el Evangelio de manera plena, viven llenos de dudas en otras áreas de su vida, dudas. No creen que Dios puede bendecirlos. Algunos piensan que Dios tiene hijos preferidos y que ellos no son de esos preferidos. Que Dios sana, pero sana a otros. Que Dios bendice, pero bendice a otros. Y estas personas entonces comienzan a usar un vocabulario negativo. Creen que Dios está allí como en la esfera, como en el ambiente, pero no está dentro de ellos. En cierta manera se sienten como rechazados o discriminados por Dios y aún por la iglesia. Otros cristianos hablan con ironía, con sarcasmo, sencillamente porque su fe está condicionada por el sentido de la vista. Necesitan ver para creer, y como no ven muchas cosas en el sentido material, entonces se refieren de manera sarcástica, irónica, como que si dudaran de Dios. Están en las congregaciones, pero como que dudan de Dios. Necesitan un proceso muy especial en sus vidas, porque eso parecido le sucedió a Tomás, al gemelo. En cierta ocasión, cuando Jesús retrasó su viaje antes de hacer el milagro de resurrección en la vida de Lázaro, en el cuerpo de Lázaro, Él tenía que ir a Betania, donde Lázaro estaba enfermo de muerte. Lázaro era su amigo, se puede leer la historia, Juan capítulo 11. Y retrasó el viaje y los discípulos se extrañaron, pero finalmente el Señor le dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Lo que sucede es que en Judea habían intentado apedrear al Señor, y entonces le dijeron rabí, o que quiere decir maestro. Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez quieres ir allá. Pero entonces Tomás dice: pues vamos también nosotros para morir con él, para morir con él. Mire esta expresión de Tomás. Según parece, a simple vista pudiera ser una expresión de determinación. Sí, vamos a morir hasta a dar nuestra vida con el Señor. Pudiera ser una frase que demostrara cierta determinación, pero yo lo veo más bien como un sarcasmo de Tomás que surge de su escepticismo por las otras dos ocasiones donde demostró lo mismo, como diciendo: bueno, en Judea quieren matar a Jesús y nosotros también correremos con la misma suerte. Entonces pues vamos, y pues que será que nos maten también a nosotros, porque ¿qué más? Entonces era como un sarcasmo. Hermano, el Señor sana. Pues sí, Él sana, pero quién sabe, sí, Él sana. El Señor le va a ayudar, le va a abrir puertas. Pues sí, hermano, yo sé que el Señor es poderoso, pero hermano, conságrese que Cristo viene. Sí, amén, Él viene. Sí, sí, el Señor viene. Pero con sus hechos como que no están corroborando que hay que vivir preparados porque Cristo vuelve por la iglesia.
Entonces eso le pasaba a Tomás. Entonces parece que Tomás era por temperamento y por estructura natural un escéptico. El escepticismo es la actitud que adopta una persona que duda o descree de algo. El escéptico, por lo tanto, no cree en la certeza o en la validez de las cosas. El escepticismo, en definitiva, es una tendencia o postura que lleva a cuestionar diversos hechos o situaciones. La filosofía y la antropología estudian mucho esto, porque el escepticismo exige pruebas o demostraciones a modo de evidencias. Entonces hay creyentes en las congregaciones que son escépticos. Eso los he llamado yo los de la fe de Tomás. En otras palabras, creen pero no creen. Creen pero no están convencidos. Y yo creo, hermanos, que tal vez a todos, si no me equivoco diría yo entonces a la mayoría, aunque no seamos por naturaleza o por temperamento escépticos, en algún momento nuestra fe se ha visto amenazada por el escepticismo. Porque claro, la naturaleza se levanta a tratar de llevarnos otra vez al pecado, o las situaciones, la lucha es tan fuerte, las tinieblas son tan palpables en una circunstancia de su vida que usted como que actúa, no es un escéptico, pero actúa como si lo fuera. Y usted dice, Dios mío, ¿dónde estás? No te siento, no te veo, como que me abandonaste. De hecho, el Señor dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Así que la humanidad se ve amenazada por esa actitud, pero cuidado, esa actitud hay que repelerla, hay que rechazarla en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Jesús resucitó, entonces le dijeron a Tomás, Tomás, hemos visto al Cristo resucitado. Y entonces dijo, yo no creo así como tan fácil. En otras palabras, ustedes están emocionados o ustedes se dejan convencer fácilmente. Yo necesito meter mis dedos ahí en el lugar donde le pusieron los clavos en su mano. Si no meto mis dedos allí y mi mano en su costado, no creeré. Cuando la promesa de Jesús era la resurrección. Claro que en cierta manera yo pienso que ninguno de los discípulos entendió bien el concepto de la resurrección solamente hasta cuando lo vieron resucitado, porque en el verso 8 de Juan, del capítulo 20 que leíamos, dice que cuando entró el otro discípulo, Juan está hablando de sí mismo, Pedro y el otro discípulo, como Juan es el escritor, él no es tan presuntuoso para hablar de sí mismo en primera persona, entonces lo hace en tercera persona. Está hablando de sí mismo, dice, entonces cuando entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio el sepulcro vacío, entonces dice, vio y creyó. Quiere decir que él también tenía sus dudas de la resurrección. Porque es que eso es algo sobrenatural, que uno se muere y resucite. Y no estoy hablando de una resurrección clínica, una muerte clínica que la existe. El ser humano no sé por cuántos instantes, segundos o minutos puede declararse muerto y revivir. No es un milagro, es una reacción física, eso existe clínicamente, pero estoy hablando de una resurrección sobrenatural, que después de muerto como Lázaro 4 días y fue resucitado. Jesús estuvo 3 días en la tumba y resucitó. Entonces ahí vemos esta condición, esta situación. Y Tomás dijo, si yo no veo, no creo. En cierta manera no hay que culpar mucho a Tomás. No hay que culpar mucho a Tomás, porque nosotros creemos ahora en la resurrección, porque nos hemos convencido de eso. Y cuando dicen Jesucristo resucitó, y uno de los predicadores le ponemos como esa sensación, ¿cierto? Y él estuvo en la tumba y la piedra, pero al tercer día resucitó. Entonces usted emociona y dice, amén. Y el Señor no va a resucitar y usted dice, amén. Pero cuando usted se ve frente a la amenaza, ese amén a veces no es tan fuerte, no es tan emotivo. Porque uno dice amén cuando está bajo la influencia de grupo, pero cuando está solo en el peligro, cuando está solo frente a la tentación, cuando nadie lo está viendo, entonces ahí es donde realmente nosotros tenemos que cuidar nuestra fe, cuidar nuestra
fe, por esa actitud escéptica, por esa fe defectuosa, diría yo, esa fe incompleta del ser humano, del creyente sobre todo. Algunos no se consagran decididamente a Dios porque creen que Dios, el Señor salva. Ellos creen que Cristo viene por su iglesia, pero no están tan convencidos y por eso no se consagran a Dios, porque el que está convencido de la salvación y de la promesa de que Cristo viene por su iglesia y de la promesa de la vida eterna para los creyentes en el Señor, entonces vive una vida consagrada. Una vida consagrada, y el escepticismo es una amenaza para la consagración a Dios. Cristo viene, hermano, no sabemos cuándo viene, puede ser ahora, sí, amén, Él viene, pero tienes ahí alguna cosita como escondidita por ahí, como que la oración, sí, la otra semana, el culto la otra semana, yo me inscribí, pero no, cancelo porque más bien hago otra cosa y después. Si ven que el escepticismo está ahí a la puerta, no solamente Tomás por lejos, ahí puede tocar a nuestra puerta. Entonces, con esto del escepticismo, algunos no se consagran decididamente a Dios, sino que viven un cristianismo a medias tintas, no son ni blanco ni negro, son grises. El Señor dijo, no son ni calientes ni fríos, son tibios. Porque si estuviéramos convencidos, entonces estaríamos definidos. Entonces, o sencillamente ellos están ahí, pero están esperando una experiencia sobrenatural o una experiencia sensitiva. Y yo no le recomiendo que usted se convenza mediante la experiencia sensitiva. Ni siquiera por la vista, porque muchos vieron a Jesús haciendo milagros y muchos lo vieron resucitado y no creyeron. Muchos sintieron el toque. ¿Qué haría usted si usted es ciego y Cristo le toca los ojos? Usted es sano, pero le toca físicamente y usted es sano. ¿Qué haría usted? ¿Qué se supone que deberíamos hacer? Basados en el conocimiento que ya tenemos del Evangelio, y no entregarnos al Señor, no ha dicho, no me aparo, ya me consagro, mejor dicho eso. Eso diríamos ahora con un conocimiento, pero el que no tiene ese conocimiento, bueno, me sanó y ya. Y ni los siga, 10 fueron sanados, 10 leprosos fueron sanados. ¿Cuántos regresaron a dar gracias al Señor? Uno. Si no quiere decir necesariamente que una experiencia sensitiva o sobrenatural nos va a ser suficiente para creer. No, a Dios hay que creerle con esa actitud aventada, con esa actitud decidida. Creerle, lo dice, yo lo creo. Y tire láncese, dice lance, yo me lanzo. Está profundo, pero si el Señor dice láncese, yo me lanzo. Y si me destortilla de lo profundo, pues se destortilló el cuerpo. Pero si Él me dijo que me iba a resucitar y me daba la vida eterna, yo me tengo que lanzar, así me maté. Puede ser que el Señor no va a hacer eso, que mi ejemplo es exagerado. Pero a esa medida es que debemos creer en Dios y creerle a Dios. Y eso en el aspecto financiero, del tiempo de servicio a Dios, de una cantidad de cosas. Creemos en el Espíritu Santo, el poder de Dios, pero hay otras cosas que extraemos de la Biblia. Después que Tomás vio las heridas de Jesús, entonces ahí se dijo, ¡uy, Señor mío! Dios mío, es una expresión muy profunda, teológicamente hablando, es una expresión muy profunda. Y tal vez el Señor lo permite para extraer esa expresión, esa revelación que Tomás tuvo. Y el Señor lo que hizo fue lo que había repetido en otras ocasiones. El Señor reprochó fue
su falta de fe, no aspectos de su carácter. No sé, en estos días hablábamos de un caso parecido, pero entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás. 20:29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiere decir que el que cree sin necesidad de tener una evidencia, tiene una bienaventuranza de parte de Dios, tiene algo especial que Dios le da. Eso lo dijo el Señor. Entonces algunos tienen una fe como la de Tomás, que esa fe estaba condicionada a la comprobación por la evidencia visual o material. Pero miremos en contraste la fe de un hombre llamado Abraham. Ya siendo anciano se le dio una promesa de que iba a tener un hijo, que su esposa daría a luz un hijo de él, pero su esposa también era avanzada en años, porque a un hombre se le puede decir viejo y anciano, a una mujer dígale mayor o avanzada en años. Entonces Sara estaba avanzadita en años, pero era estéril y Dios le prometió. Y Romanos, eso fue inspiración de Dios porque no estaban aquí en el bosque. Romanos 4:18-20 dice, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza él creyó y esperó. Porque a veces creemos pero no esperamos. Él creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló. Póngale atención a eso. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. El incrédulo es el que vacila. El escéptico es el que pide evidencia. Pero Abraham no vaciló, sino que se reafirmó en su fe. Y al reafirmar su fe, así estaba dando gloria a Dios. Así que uno puede glorificar a Dios sin abrir sus labios inclusive. Porque la única manera de glorificar a Dios no es darle palabras de alabanza, es mantener una fe firme, intacta. Y así glorificamos y honramos la palabra de Dios. Entonces, el éxito, hermanos y amigos, en nuestra relación con Dios consiste en la manera en que lo vamos conociendo. Pero hay algunos factores humanos, filosóficos, de la mente y del medio ambiente que nos pueden impedir conocer a Dios, tanto al no creyente, al que no ha comenzado una vida de fe, como al que ya está trasegando este camino de la fe. Yo quiero hablarles rápidamente de cuatro factores que nos impiden conocer a Dios. Y que no son solamente factores que tienen que ver con la gente que no se ha entregado al Señor, que no vive el Evangelio. Son factores que están afectando a algunos, no quisiera yo decir a muchos, pero sí a algunos creyentes. Número 1, la dificultad intelectual. Es un factor que nos impide a veces conocer a Dios. Y quiero hablar específicamente del agnosticismo. Agnosticismo quiere decir sin conocimiento. Y es la creencia de que es imposible conocer o probar la existencia de Dios. Esta es una postura más intelectual que otra cosa, racional. Es un ateísmo disfrazado, disimulado, porque el ateísmo declara que Dios no existe. Pero el agnosticismo declara que la existencia de Dios no puede ser ni probada ni negada. Es un ateísmo disfrazado.
El agnosticismo es la última posición que tiene la persona antes de entrar en el terreno del ateísmo. El agnosticismo es nadar entre las dos aguas. O sea, ni soy blanco, ni soy negro, soy gris. Ni soy caliente, ni frío, soy tibio. Tibio. Y hay creyentes agnósticos. Porque una característica del agnosticismo, aunque los teístas creemos que Dios existe, los ateos creen que Dios no existe, pero los agnósticos creen que no se debe afirmar o de pronto no se debe negar la existencia de Dios porque no se puede probar. Pero el agnosticismo llega al punto entonces de creer que Dios existe. No podemos comprobar su existencia, pero Él sí puede estar por allá en algún lugar del universo y tan ocupado por allá que se olvidó de esta tierra y de esta creación. Eso es el agnosticismo. No, pero sí será que Dios me escucha, hermano. ¿Usted cree en Dios? ¿Quiere las promesas del Señor? Sí. Pero sí será que Dios me escucha. Entonces hay hermanos que creen que Dios cumple sus promesas, pero de todas maneras buscan en el horóscopo, por ejemplo. Sí, es verdad. Que Dios guarda y bendice, pero tienen la penca de sábila detrás de la puerta. El poquito de sal. Hay recién bautizados que todavía no se han deshecho de sus ídolos, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Eso es agnosticismo. Creer que Dios existe, está por ahí en alguna parte. ¿Y qué tan peligroso esto? ¿Usted cree en Dios? Amén, hermano, Dios existe. ¿Y entonces por qué vive pecando, hermano? ¿Usted cree que Dios está en todas partes? Sí, claro. Dios está en todo lugar. Y entonces, ¿por qué te escondes para pecar? ¿Por qué vives una vida doble? Aquí eres uno y allá eres otro. Eso es agnosticismo. Creer que Dios existe, pero que no está aquí para lo mío. Eso es una forma de agnosticismo. La Biblia nos dice que a Dios le vemos a través de sus obras. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero yo debo creer, mi querido creyente, mi querido hermano, que si confío en Dios, debo saber que Él está presente en todo lugar y en todo momento. El Señor Jesucristo lo dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como yo hablaba el martes, Dios no solo se manifiesta en el momento del culto de lo sagrado, en toda parte, en todo lugar. Entonces es mejor ser transparente. Cuide su fe. Cuide su fe. La segunda dificultad es la dificultad psicológica. El asunto de la mente y todo esto, pero no voy a hablar de cosas por allá extrañas, sino que quiero hablar rápidamente del humanismo, porque el humanismo es una reacción del mismo ser humano. El humanismo es un movimiento filosófico, es antiguo, pero ha resurgido. Tiene que ver con lo intelectual, pero también con lo cultural. ¿Y en qué se basa el humanismo? En la integración de los valores considerados universales e inalienables del ser humano. En otras palabras, el humanismo es resaltar al ser humano en la posición que se supone debe estar. Entonces, el humanismo quita a Dios del centro de la vida y pone al hombre, al ser humano. Por eso es que hoy en día todo es bullying, todo que hay misógenos, que ¿cómo es con los que son las personas que rechazan, como que tienen rechazo por los hombres? Hay unos machistas, hay otros misógenos, homofóbicos, gracias. Y todo es malo ahora, todo es una exageración. Y usted tiene derechos y usted tiene que empoderarse porque usted esto y porque usted lo otro. Y hay hermanitos que cayeron en la trampa del humanismo y corrieron a Dios del centro de su vida y entonces dicen: no tengo tiempo para buscar a Dios cuando me quede tiempo, porque es que yo tengo que trabajar. Hermano, estoy tan concentrado en mi trabajo, en mi estudio, que ya no puedo ni ir a la iglesia. Y se conecta a los cultos porque ahora le llevamos el culto a la casa. A veces cuando me acuerdo
cuando me acuerdo, humanismo. Se puso él en el centro de la vida y quitó a Dios. Así que no hay que ser un ateo para caer en esto. Hay mucho creyente y con esto de la pandemia, porque la pandemia es como el fuego que purifica el oro. Lo que no es oro se quema. El creyente que no era creyente en Dios, aferrado en Dios, el fuego de la prueba está sacando a la luz realmente quiénes somos. Y eso no lo quiere Dios. Porque Jesucristo no dio su vida para que un poco de gente lo sigamos por si acaso, de lejos. Pero Dios es bueno, que aunque Pedro lo negó, Tomás era escéptico. Y si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado y lo hubiera complementado. Y hubiera hecho de Judas como hizo de Pedro, un tremendo Pedro. Como hizo como mantuvo a Tomás. Por ahí dicen que Tomás escribió de pronto hasta un Apocalipsis, que escribió un Evangelio. Son libros apócrifos, no fueron inspirados, pero sabemos que Tomás estaba allí en el momento de esperando al Señor y después de que él ascendió. Ahí también estaba Tomás, o sea que Tomás de todas maneras ahí prevaleció, como que se fue convenciendo. Pero recuerde, bienaventurados los que creen sin ver. Ese humanismo es un pensamiento meramente, una enseñanza meramente antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro de todo. Y no es así. Cristo Jesús, Él es el Señor, Él es el creador, el sustentador de todo. Él es el centro de todo. Todos dependemos de Él. La creación depende de Él. Necesitamos de Él. Y se ha retomado hoy en día ese pensamiento y se ha metido al cristianismo, a las religiones, pero sobre todo al movimiento evangélico contemporáneo. Y por eso hay predicadores que salen diciendo: venga, le profetizo su bienestar. Yo no sé por qué nunca profetizan cosas tremendas. Y salen predicadores diciendo: venga, que Dios da para todo y prosperidad. Prosperidad es una forma evangélica de hablar del humanismo. Del humanismo. Bueno, y pudiéramos hacer otras descripciones, pero mire lo que dice Jeremías 9, 23, 24. ¿De dónde surge el humanismo? El culto al cuerpo. Porque ahora, hermanos, es una preocupación por los asuntos. No se dice que no hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el cuerpo, la alimentación. Pero uy, hermano, yo cuando era niño no veía tanta dieta, tanta cosa. Pero hoy en día ha surgido todo eso. Y no estoy diciendo que, pero hermano, es una idealización del cuerpo. Y entonces la gente cae hasta en problemas, hermanos, serios, porque tiene el cuerpo de una forma o de otra, porque tienen un modelo allí de lo que es el mundo con sus deseos. Y creyentes están cayendo en esa trampa y resultan, hermanos, negando la fe del Señor, aunque todavía crean que Cristo viene. Pero mira lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El centro de mi vida es Jesús, dice la canción. El centro de la iglesia es Jesús. Por eso aquí lo que hacemos es para Él, por Él, y todo es de Él. A Él sea la gloria, dice el apóstol Pablo. Aquí no hay espacio para nadie más, porque Él lo llena todo. Pero hay otra dificultad para conocer a Dios: la dificultad social, la influencia del ambiente cultural, del ambiente religioso, etcétera. Y hablo específicamente de lo que se conoce como el sincretismo. Sincretismo es mezcla. No solamente hay sincretismo religioso, hay sincretismo cultural. Nosotros somos
testigos de un sincretismo cultural, ¿cierto? Claro, llegamos a este país y hemos adoptado algunas costumbres de esta cultura, ¿right? Bueno. ¿Se da cuenta? Eso es un sincretismo cultural. Y entonces, pero algunos han mezclado tanto la cultura y la fe que celebran San Valentín sin darse cuenta que Valentín es un santo y decimos que no creemos en santos. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener cuidado. Entonces es esa conciliación entre dos cosas distintas, dos doctrinas distintas, dos posturas distintas. Tú crees en Dios, ok, tú crees en Dios a tu manera, yo creo en la misma, pero somos iguales. Sí, somos iguales como seres humanos, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Entonces, cuando se desea convivir religiosamente, culturalmente, entonces lo mejor sería sincretizar o mezclar las cosas para no tener diferencia, para que no peleemos. Y algunos cristianos lamentablemente han caído en ese sincretismo religioso. El sincretismo religioso pudiera ser, por ejemplo, una comunidad que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor, pero que también cree, por ejemplo, en divinidades del hinduismo. El sincretismo religioso, mezclar la ley con la gracia, eso no nos vayamos a otra religión, solamente judaísmo y cristianismo, ahí está, y hay gente que vive en la gracia de Dios creyendo que Cristo es el Mesías y todavía cumplen la ley y quieren hablar en hebreo y todo eso. Sincretismo. Pero eso comienza a negar ciertas verdades primordiales en la doctrina del Señor Jesucristo. La sociedad de hoy vive bajo esta influencia. ¿Y en qué ha caído la sociedad víctima del sincretismo? En el relativismo. Todo es relativo, no hay absolutos. No hay absolutos, es relativo. Entonces, como no hay absolutos, todo puede ser posible. Hasta mire usted, es relativo. A alguien le pregunta, ¿usted es él, ella o ellos? Porque es relativo, yo puedo ser hombre hoy, mañana de pronto me dieron ganas de ser mujer y entonces estoy metido ahí, porque todo es relativo. Sí. Recuerde usted hasta la misma forma de vestir. Yo me acuerdo que se hablaba en mis tiempos de unisex, o sea, la ropa es distintiva para hombre y lo que es para mujer, distintivo, pero ahora es metro. Y entonces una prenda se la puede poner un hombre o una mujer. Y no, y es que así se usa ahí tan bonito. No, tan bonito no, hay que tener cuidado, porque varón y hembra los creó. Y usted sabe que yo no soy legalista en ese punto, pero la palabra de Dios tiene una claridad, una clara identidad en lo que somos, más por principios que por reglamentos. Pudor, modestia, decoro y que usted sea lo que es por naturaleza. Y si es un cristiano, sea un cristiano. Séalo decididamente, no se va a arrepentir. Claro, el mundo lo va a confrontar, lo va a perseguir, pero hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Necesitamos, hermanos, definirnos, o usted es o no es, pero no se quede en ese relativismo. Métase en Dios, póngase a orar todos los días, métase en la palabra, métase a servir a Dios, póngase a servir a Dios. Y métase, de verdad, métase a ser un evangélico de verdad, de lleno, 100%. No le estoy diciendo que se meta aquí los 24 horas del día, pues hay que trabajar, estudiar. Pero le estoy hablando es en su intención, en su espíritu, en su esencia. Eso es lo que Dios quiere. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Muchos han caído en ese relativismo
y quieren vivir el evangelio a su manera y hacen una mezcla de libertad y libertinaje y mezclan eso y ya son inmorales para vestir. Y Dios le bendiga. Inmorales para vestir, hablan de cualquier manera, descuidan sus hogares, descuidan sus familias. Ay, hermano querido, cuidado con eso, mantengamos nuestra fe intacta. Que las visitas que están aquí con nosotros en esta mañana y los que nos ven digan: este pueblo es un pueblo claramente identificable como pueblo de Dios, porque la gente sabe diferenciar. Ellos saben lo que Dios pide del hombre, lo han oído, lo intuyen. Pues el que sigue a Dios tiene que tratar de ser como Él. Eso es lo que la gente necesita ver, que aquí vean que no somos una cantidad de gente legalistas y todo extremistas, fundamentalistas. No, que somos hijos de Dios, gente transformada por la misericordia de Dios, que no fue por nosotros, pero que su palabra nos transformó y estamos claramente definidos en el camino de la salvación. En esto me metí y a esto me dedico. Porque eso es lo que tiene que hacer el que se casa. Se casó con alguien, dedíquese a esa persona, pero si tiene 3 o 4 sucursales, es un problema. Y el Señor reclama en su celo. Pablo dijo: lo celo con celo de Dios. O sea que Dios sí nos cela, pero eso es un celo santo, un celo en el que Él reclama su tiempo, su lugar en la vida de sus hijos. Él quiere ser el único. Él quiere ser el que lo llena todo. Y si Él es el único, tú lo vas a buscar a Él primero y vas a hacer primero las cosas de Él y lo vas a obedecer a Él y lo vas a agradar a Él antes que cualquier otra cosa. Y ahí es cuando el Señor se glorifica, porque bienaventurados los que creyeron sin ver. Primera de Pedro 1, 13 al 15 dice: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y número 4, el tiempo se me fue, pero la cuarta dificultad es la dificultad moral. Porque el que tiene dificultades intelectuales, psicológicas, sociales, cae en la degradación moral. Usted sabe que la idolatría es una forma de disimular la conciencia. Claro, como Dios está tan lejos, entonces yo me invento un ídolo que es como un intermediario, pero como ese ídolo no ve ni habla, pues nunca me va a decir, me va a redarguir. Entonces, la dificultad moral, el paganismo. Paganismo viene del latín pagus, que quiere decir realmente aldea, pero ¿de dónde viene la idea o la connotación o qué denota, mejor dicho, esa palabra pagus, aldea? Porque hace referencia a las aldeas o a los pueblos allá en el campo rural, que oponían resistencia en el tiempo del Imperio Romano y griego. Cuando vino el cristianismo, hablo del cristianismo de la historia del hombre, no el cristianismo bíblico, vino a imponer la fe de manera obligada, de manera impuesta. Entonces ellos se resistían, había pueblos o había aldeas que se resistían, pagus, aldeas que se resistían, y de ahí surge el término pagano, es decir, el que se resistía al asunto del cristianismo. Pero ahora el término se utiliza teniendo la misma referencia, el mismo sentido, para referirnos a todo comportamiento que va en contra de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el que no es santo es un pagano. Se resiste a la voluntad de Dios, es decir, el pagano es el que quiere como mezclarse con lo del mundo. Y entonces dice, no, eso es paganismo, eso es mundanalidad, así se le dio ya el sentido de la palabra.
Y a eso es lo que me refiero. Nosotros no somos paganos, ni nos resistimos a la voluntad de Dios, aunque Él no nos está imponiendo su voluntad, como lo hizo el cristianismo histórico, diría yo el cristianismo secular, el cristianismo imperial que impuso por obligación la religión cristiana. No, Dios no nos está imponiendo su voluntad. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, vengan y estemos a cuenta, etcétera, etcétera. Pero hay una resistencia, y entonces comienzo yo en esa resistencia a vivir en el mundo y me mezclo. Entonces soy un pagano, porque con mi actitud estoy negando la fe del Señor y mezclándome con las cosas del pecado, las prácticas del pecado. Entonces soy un profano y un pagano. Y el paganismo a veces se mete en la vida de alguien. Porque cristiano no es solo el que carga una Biblia. No. Es el que sigue a Cristo y obedece su palabra. No solamente en el culto, sino en todo lugar. Por eso Tito capítulo 1 versos 15 y 16 dice: todo es puro para los de corazón puro, en cambio para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Pero hay un solo medio para conocer a Dios, y es su propia revelación. Dios no ha permanecido en silencio, Él ha hablado. Hebreos dice que Dios habló primero a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo, y Jesucristo es la imagen misma de Dios. A Dios lo conocemos a través de Jesucristo, no solamente un Cristo histórico, no solamente un Cristo colgado en la cruz o en la tumba, ni siquiera un Cristo solamente resucitado. Conocemos a un Cristo que está sentado en el trono de la majestad de las alturas, pero conocemos a un Cristo que puede vivir en nuestro corazón, y está de hecho en nuestro corazón, está aquí. Puedo sentir que estás aquí, Señor. Cuidemos nuestra fe, cuida tu fe intacta, pura, hermano. Amigo, ¿quieres conocer a Dios? Deshazte de esos prejuicios y deja que el Señor se te revele. Y Dios no es solamente Dios del culto congregacional, Dios es Dios de toda la vida cotidiana. Y aunque no lo veamos físicamente, lo seguimos amando, le seguimos creyendo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero dice 1 Pedro 1 versos 8 al 9: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? La salvación. Le amamos aunque no le vemos. Pónganse en pie, hermanos, y vamos a creer en Él. Cuida tu fe, mantén tu fe pura, genuina. Mantén tu relación con Dios, una relación fiel, una relación sincera. Si alguien esta mañana que ha visto este servicio, ha oído la palabra, aquí presente ha oído la palabra, quiere conocer a Dios, solamente dígale: Señor, creo que tú existes, pero creo que tú puedes obrar en mi mente. Y Él va a comenzar a hacer cosas extraordinarias. Y aunque no veas todavía evidencias materiales, que las vas a ver, claro que Dios tiene evidencias materiales de su poder, claro que sí, Él las tiene. Él tiene evidencias materiales, físicas, Él se demuestra. Pero aunque no las veas todavía, si tú crees en el poder de Dios, bienaventurados los que creyeron sin ver. Padre, en esta preciosa mañana estamos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Te honramos y te bendecimos, oh Dios. Revélate en la vida de alguien. Toca el corazón de un amigo, una amiga que todavía no tiene la experiencia de la salvación. Pero sobre todo también te pido en esta hora, Señor,
a uno de tus hijos que esté actuando de manera escéptica, que esté dudando y que por su incredulidad se está volviendo al mundo, a las prácticas del pecado de la cual fue liberado, Señor Jesucristo, haz un llamado a la conciencia, que mantengamos una fe pura, intacta. Cuida tu fe, mi hermano, y el Espíritu de Dios nos ayude. En el nombre de Jesús.